Esto que escuchamos es parte de un discurso que dio Enrique Peña Nieto, presidente mexicano, allá por marzo de este año, el 4 de marzo fue publicado, sería un poco de días antes, cuando se conmemoraba los 88 años del PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, en el que Enrique Peña Nieto convocó a militantes de su partido a trabajar por la unidad para ganar las elecciones de este año, las que ya han celebrado a gobernaturas, pero sobre todo las del 2018, y enumeraba los valores y la importancia de ese partido mexicano, el PRI, que ha estado en el poder durante más de 70 años de seguido, que luego fue fue castigado por los mexicanos y alejado de Los Pinos, pero que regresó después de 3 mandatos y que regresó más duro que nunca, además en un sexenio que ha sido de los más nefastos para la historia de México, para las libertades y para los derechos humanos en ese país. Cifras que son espeluznantes a todas luces cuando se habla de violaciones de los derechos humanos, de violencia y de asesinatos, pero que lo son mucho más cuando, por ejemplo, hacemos lectura de un informe presentado por una organización que se dedica a trabajar por la infancia en el país, la Red de los Derechos de la Infancia en México, quien presentó un informe sobre la infancia cuenta en México 2017, y que además tiene datos tan duros como de que cada día asesinan a 3 menores en México y otros 4 desaparecen. Esto es terrible, pero es que el registro destaca que el 72,3%, unos 4.394 casos de las desapariciones de niñas, niños, adolescentes, ha ocurrido precisamente durante este sexenio de Enrique Peña Nieto, que todavía no termina. Y estos son apenas datos, cifras, no estamos inventando nada, estamos hablando de información que se puede cotejar y encontrar. Y es lo que nos gusta a nosotros, también escuchar las voces y a la gente que está conectada con México, con lo que ocurre de verdad en las calles y con la vivencia cotidiana, no con las buenas intenciones y las declaraciones de presidentes o secretarios, los equivalentes a ministros. Por eso saludamos a esta hora, cuando son las 6 de la tarde, un poquito retrasados, pero es que la información amerita. Saludamos a Alberto Lerner Aritz. Él es activista mexicano, residente en España, y además también es un comentarista, analista internacional, no solamente de la actualidad mexicana, yo creo que de la actualidad de toda América Latina y de otras regiones, pero obviamente pues tiene especial conocimiento sobre su país y un contacto permanente con los distintos movimientos sociales que allí siguen luchando y trabajando por la defensa de los y las mexicanas. Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Henry? Pues muchas gracias nuevamente por invitarnos a tu espacio y por darle voz a nuestro país y tantas cosas tan terribles que pasan allá. Claro, Alberto, es que nos preocupa sobre todo porque además esa cifra que le he dado, imagínense que el 72,3% de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, de las que hay denunciadas, unos 4.394 casos, han ocurrido precisamente en este sexenio de Enrique Peña Nieto. Claro, y es terrible. Fíjate, me lleva a recordar 2 cosas. Bueno, antes quisiera hacer un paréntesis para mandarle un abrazo bien solidario a todos los hondureños. El día de ayer andábamos por acá en la Plaza de Sol y encontramos una manifestación donde estaban ellos pues muy preocupados por lo que ocurre en Honduras y que pues por supuesto que además tendremos mañana una invitada especial de Honduras para analizar el tema. Excelente. Es tremendo. Usted se los encontró ayer ahí en la Puerta del Sol en Madrid. Sí, ahí estaban, eran bastantes, digo, no son todos, acá en Madrid viven muchos hondureños, y pues señalando lo que pasa allá, este estado de excepción que precisamente nos lleva a hablar de México, porque en estos días acaba de aprobarse en México en la Cámara de Diputados, falta que se vote en el Senado, pero va a pasar porque el PRI tiene mayoría, la Ley de Seguridad Interior, que es la militarización de nuestro país, y un montón de barbaridades que se van a poder cometer. Pero respecto a los datos que mencionabas, Henry, yo quisiera comentarte también que en este momento, mientras hablamos, en las montañas de Chiapas, la cabecera de Chalchihuitán, allá en Chiapas, hay más o menos 5,000 personas desplazadas, entre los que se encuentran más o menos 1,400 niños. Están viviendo en la montaña porque llegaron los grupos paramilitares del gobierno de Manuel Velasco allá en Chiapas,
quemaron sus casas, les quemaron sus cosechas, los amenazaron con que se fueran, y esto nos regresa al año 1997, cuando un periodista, yo lo recuerdo, Ricardo Rocha, fue a la montaña de Chiapas y alertaba que el desplazamiento forzado de la comunidad de Acteal podría derivar en una masacre. Días después ocurrió la masacre de Acteal. Bueno, pues esto está ocurriendo en este momento en Chalchihuitán, Chiapas. Más de 1000 niños, muchas mujeres y hombres desplazados viviendo como animalitos en el monte. Efectivamente, cuando regresa Enrique Peña Nieto al gobierno, que acaba de cumplir también 5 años el día 1 de diciembre que tomó posesión, pues la violencia se recrudeció. Estamos observando al PRI más asesino, más criminal, más corrupto y más violento del que yo tenga memoria. Alberto, es tremendo porque las cifras además no llaman a equívocos. Son investigaciones rigurosas, en este caso por este organismo que trabaja todo el tema de la infancia en México, pero si hablamos de defensores de derechos humanos o de periodistas también lo tenemos al orden del día. Claro, es que es a todos, Henry, es parejo. Sí. Hombres, mujeres, niños, periodistas. El día de ayer, anteayer, perdón, el sábado, estuvo aquí en Madrid presentando un libro la periodista Guadalupe Lizárraga, que se llama precisamente Desaparecidas de la Morgue. Tuve la oportunidad de participar ahí con ella en la presentación. Ella es mexicana, vive en Los Ángeles, y se puso a investigar acerca del tema de desaparición de mujeres solamente en Ciudad Juárez. Y pues estamos hablando de niñas, Henry, porque en el reporte que ella hace en su libro de muchos casos, muchísimos casos que va señalando, me acuerdo del caso de una niña de 13 años que fue desaparecida por redes de trata de blancas, por redes de trata de órganos. Están ocurriendo atrocidades en México y parece ser que pues los organismos internacionales están volteando hacia otro lado, a Venezuela, por ejemplo, ¿no? No está ni siquiera en este momento, Almagro no está volteando a ver lo que ocurre en Honduras, mucho menos lo que pasa en México, ¿no? 5 años del PRI más criminal de la historia, Henry. Además es que cuando uno sigue rascando detrás de todo esto, es como intentan edulcorar ahora la historia, Alberto, porque como justo están a nada, a unos meses de las elecciones, a un año electoral, pues ahora le quieren intentar dar la vuelta y lavarse las manos de todas las cosas que han sucedido, explicando que muchas venían de responsabilidades de gobiernos anteriores, mencionando al señor Fox, al señor Calderón. Obviamente también tienen responsabilidades, pero sin duda alguna este señor está haciendo la de Poncio Pilatos, para aquellos que saben un poquito de esa mitología cristiana o católico-romana. Claro. Lavarse las manos. Claro, o sea, ellos están lavando las manos y mira lo que están haciendo en este momento, que ya ellos ya destaparon a su candidato para la presidencia en el año 2018, colocan a una persona que no es militante del PRI, pero que ha trabajado con gobiernos priistas, panistas, que son exactamente lo mismo. Ha sido secretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, pero también trabajó en el gobierno de Felipe Calderón. José Antonio Meade Mid, que no le gusta que le digan Meade Mid, es la cara que quieren mostrarle a la gente, un poco como para decir, vamos a presentar a un candidato que es independiente, que no está afiliado al PRI, y está saliendo todos los medios a apoyar esta teoría de que era muy difícil recomponer lo que hicieron 2 sexenios panistas, ¿no? Pero no dicen que la desgracia viene incluso antes del gobierno de Vicente Fox, que nosotros vimos que con Ernesto Zedillo precisamente ocurrió la masacre de Acteal de la que estamos hablando. Y si nos vamos para atrás, pues Carlos Salinas y Miguel de la Madrid Hurtado, López Portillo. La desgracia tiene como 40 años. Esto que estamos observando el día de hoy es la consecuencia de los gobiernos criminales de atrás. Y Enrique Peña Nieto, por más que quiera, por más que trate, no va a poder borrar que él en 5 años, desde que se tienen registros en México, en 5 años de su gobierno, tenemos al sexenio más asesino de la historia moderna de México.
ya superó en 5 años el número de asesinatos que ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Eso no lo va a poder borrar nadie, ¿no? Eso no va a poder borrarse. Claro, Alberto, usted que menciona ahora a Meade, a mí, como le gusta el que le diga, sí. que hasta parece que ser casposo, Meade sueña con convertir a México en potencia mundial. El precandidato del PRI a la presidencia celebra la gestión de Peña Nieto y lanza en su discurso críticas a López Obrador, diciendo que él sí llevaría a México hacia convertirse en una potencia mundial. La pregunta es, Alberto, para un país convertirse en potencia mundial y enfrentar nuevos retos y avanzar, ¿no tendría que solucionar primero esos problemas que hemos enunciado y que son la violencia, el hambre, la falta de educación y la desigualdad rampante que hay entre los ciudadanos mexicanos, mexicanas, que cada vez son más pobres y un estrecho margen cada vez es más rico y que además connive con la violencia narco y con la violencia terrorista de todos los frentes que se ha dado en las últimas décadas? O sea, ¿cómo llevar a un país a ser potencia mundial cuando no atiende a los más indefensos? Claro, esto pues obviamente es propaganda política, es una campaña. En las campañas todos los políticos de todo el mundo salen a decir cosas que a la gente les gusta escuchar. Entonces salen a enamorar al pueblo de México, que además es muy romántico y le gusta que le hablen bonito al oído. Y es la táctica de siempre, pero definitivamente si uno observa lo que está pasando en México y entiende que la responsabilidad la tienen los gobiernos, pues entonces, ¿cómo es posible que Meade venga en este momento a decirnos que nos va a llevar a ser una potencia mundial cuando pues estamos viendo las cifras como las que tú presentas, ¿no? El hambre, la pobreza, cada año que pasa de gobiernos de PRI y PAN aumenta cuando menos en 1 millón o 2 millones el número de pobres, analfabetismo, desapariciones forzadas, asesinatos, educación completamente precaria, hay niños que no tienen acceso a la educación, hay comunidades enteras en México que no tienen agua potable, que no tienen drenaje, que no tienen luz. Y no estamos hablando de un país pobre, Henry, que ese es el punto. Estamos hablando de un país empobrecido. Un país con tantísimos recursos, y no solamente hablando del petróleo y de la Pemex, sino toda la riqueza que tiene México en distintas áreas donde se ha ido el dinero y donde se han fugado esas regalías que dejan las inversiones internacionales que también ha habido en este quinquenio sexenio. Claro, y obviamente toda esa inversión que entra a México, toda la riqueza natural de México explotada, pues no se queda para los mexicanos. Esto que está ocurriendo en Chiapas en este momento, en esta comunidad pobre de Chalchihuitán, pues es el efecto de la entrada de empresas transnacionales. Lo que hay en estos territorios, estamos hablando de la selva, Henry, donde hay un montón de riquezas naturales. No quieren a la gente en la comunidad, en el municipio de Chalchihuitán, porque seguramente ahí hay intereses privados de multinacionales que quieren apoderarse de los territorios, por eso los desplazan. El problema es que todos estos territorios tienen dueño, toda esta gente es dueña de su tierra. Entonces, están ocurriendo cosas verdaderamente terribles en México que, híjole, yo a mi edad nunca había visto tanta degradación en mi país, nunca lo había observado igual. El PRI de verdad es la organización criminal más peligrosa del mundo. Vale, Alberto, y cuando frente al PRI y frente al PAN y frente a esos partidos de siempre está otras opciones, está una izquierda, pero una izquierda que está muriendo, y esto lo retomo de las palabras de Marichuy Patricio, que aseguró que la izquierda en México está muriendo. ¿Qué se puede hacer? La aspirante presidencial indígena propone tumbar las estructuras tradicionales con las que se ha gobernado y empezar una reconstrucción desde las regiones más pobres del país. Ahora que usted está hablando de esa situación en Chiapas, de cómo hay niños y niñas, hay un montón de gente viviendo escondida en el monte, sin ningún recurso y sin ninguna atención, cómo reconstruir el país desde esas regiones más pobres, cómo lograr que el resto del país, el país rico, el acomodado, el que sigue creyéndose más blanco, el que sigue consumiendo Televisa y el que sigue criándose a punta de telenovelas y de música Tex-Mex, comprenda que hay que virar y que hay que tomar otra ruta.
Bueno, fíjate que qué interesante que tocas el tema de Marichuy. Ella en este momento que está recorriendo nuestro país tratando de recolectar las firmas para aparecer en la boleta de 2018 a la presidencia, está dejando en cada uno de los lugares el mensaje de lo que creo que tenemos que hacer. Tenemos que tejer redes desde abajo a la izquierda entre todos los que hemos sido víctimas de los gobiernos criminales. Entonces hablo de todo el país, a excepción de esta cúpula que mantiene la situación como está. Y es muy importante ser necio, terco, hablar con la gente, decirle, insistirle, que observe que la izquierda electoral mexicana, la electorera que representan los partidos en México, pues en realidad está alineada al modelo capitalista. Lo más interesante que está haciendo Marichuy, el Consejo Indígena de Gobierno, teniéndola a ella como vocera, es llegar a decirles: el enemigo no es ni Meade, no es ni Anaya, ni Margarita Zavala, ni López Obrador, el enemigo se llama capitalismo. Tenemos que empezar a construir desde abajo otro modelo, otra forma, y está recorriéndose el país, nosotros tratando de apoyar en lo que podemos. Y creo que es la única manera. Henry, si no lo hacemos de esta forma, nuestro país está desahuciado. Yo no quiero imaginarme 10 o 12 años más de estos gobiernos criminales en México. ¿Qué va a suceder? Estamos al borde de un levantamiento social armado que probablemente es lo que ellos están pretendiendo. La gente está cansada, va a estallar, va a haber violencia. Alberto, esto, la gente que está en la calle, que es consciente y que sí padece todas estas situaciones, pero no tienen a buena parte de la sociedad mexicana alienada, tanto los medios como el sistema de consumo y como los propios gobiernos, sea el federal o sea los estatales. Y lo digo porque las propuestas y la candidatura de esta mujer, de Marichuy Patricio, han sido recibidas con cientos, yo diría que hasta miles de burlas e insultos en espacios anónimos, como no, que son ahora las redes sociales, y comentarios terribles, como uno de ellos que dice, uno de los comentarios que más, lo dice ella misma, la propia Marichuy, que uno de los comentarios que más has escuchado es que las mujeres indígenas nada más sirven para limpiar casas. Ella le responde y dice que es una muestra de lo que vivimos en este país, que siempre ha sido muy racista y muy machista. Es que el 10% de la discriminación hace parte de la vida de los indígenas en México. Representan el 10% de la población, pero 9 de cada 10 de esos personas que se declaran como parte de un grupo étnico en México sienten la discriminación. ¿Cómo también hacer cambiar el chip a la gente de las ciudades, de las capitales, a los que compran la otra versión, a los que se creen más criollos y más blancos que los españoles que llegaron hasta el continente americano? Fíjate que es muy complicado. Precisamente el día de ayer, a través de redes sociales, tenía yo una discusión con una persona que empieza nombrando a Marichuy así como la candigata. En México se utiliza esta palabra de gata para referirse de manera despectiva a las personas que ayudan en el hogar, en la limpieza del hogar. Entonces, efectivamente, Marichuy tiene razón. A ella la tratan y la ven como si fuera la sirvienta, ¿no? Es muy complicado, es romper completamente la mentalidad de estas personas y que se den cuenta que ellos no pertenecen a la élite de nuestro país y que están despreciando a los que se parecen mucho más a ellos y a sus realidades. ¿Sabes qué creo, Henry? En México está ocurriendo un fenómeno muy curioso y muy triste. Hasta que no les toque vivir en primera persona la tragedia, van a entender. Mientras no les toque, van a seguir enajenados, consumiendo la televisión y todo lo que se produce a través de los medios corruptos en México, como Televisa. Mientras ellos no sientan en carne propia, en su familia, todo lo que se está viviendo, va a ser muy complicado. Ahora, desafortunadamente, no tardan en sentirlo, no tardan en vivir experiencias así. Yo creo, Henry, muy poquitas familias en México, y estoy hablando de un país de 120 millones de personas, muy poquitas familias que no han sido tocadas por la violencia. Cuando a ellos les toque, van a reaccionar. Sí, y
y además es así porque lo hemos hablado otras veces y hemos coincidido, Alberto, las semejanzas entre el México de ahora y la Colombia de los años 80 y 90 Exacto. Son tremendas, los procesos, y es verdad, mire lo que también nos pasó ahora con el proceso de paz, como las comunidades que más habían sufrido la violencia en Colombia la consulta, en el plebiscito que se hizo, votaron por el sí a la paz. Sin embargo, aquellas comunidades urbanas, las capitales, Bogotá, bueno, Medellín y otras capitales, las grandes ciudades donde se vive de espaldas al conflicto que se vivía y donde no les había tocado de frente la guerra, votaron por el no. Eso es un síntoma también de esa desconexión de país que tiene buena parte de la población, que pues también a punto de repetición, porque aquí no vamos a culpabilizar a nadie, pero han comprado ese discurso de los dirigentes, de las élites, como si fuera el propio. Claro, sí, efectivamente, Colombia y México se parecen muchísimo. Esa Colombia que tú describes, tu país de los años 80s, 90s, es lo que está viviéndose en México. Y todavía tenemos ahora mismo cosas también terribles que se han ido superando poco a poco, pero que quedará, compañero. Claro, claro. Imagínate qué proceso se tiene que vivir en México de reconstrucción del tejido social, viendo la situación que te describo ahora. Qué complicado va a ser. Es una tarea de la que tenemos que ocuparnos desde ya, y lo primero es alertar a la gente, decirles, miren, esto está ocurriendo, esta es la realidad. Yo utilizo mucho el ejemplo de Colombia, Henry, para tratar de explicarle a la gente, no queremos más muertos, volteen a ver a Colombia, 50 años de violencia, no queremos eso, podemos pararlo ahora, pero es muy, muy complicado, ¿no? Y creo que en esto podré coincidir contigo también, es muy difícil. Muy difícil, pero bueno, estamos ahí atentos. Yo quería hablar hoy de México, estaremos pendientes a todo lo que está sucediendo allí. Mañana nos vamos a ir hasta Honduras, fenómeno que lo hayas mencionado y que hayas hablado de este encuentro, pero como todo, no todo lo de México, o sea, siempre buscamos darle otra cara, y ya cuando vamos acercándonos a la segunda parte de este programa, porque la vida es la leche, pues vamos a cerrar hablando de México o escuchando a México de otra manera, porque este 1 de diciembre, Alberto, se estrenó a nivel, bueno, en Europa ya se había estrenado en América, Coco, esa película de la gran multinacional de cine Disney Pixar, pero que recoge tradiciones, iconografía de la cultura mexicana, muy mexicana, sí. El tema de la muerte, esa relación que hay entre la muerte y la vida, y vamos a despedirnos con La Llorona, en una versión para esa película, hecha por Angélica Vale y Marco Antonio Solís, de la película Coco, y ya así también distendimos un poco. Alberto Lerner, un abrazo muy grande, seguimos en contacto, y ya sabes, aquí estamos atentos a todo lo que ocurre en cualquier rincón del planeta latino, y pues en México ahí siempre tenemos un ojo. Muchísimas gracias, Henry, un abrazo a todos y estamos pendientes para lo que necesiten. Gracias. Un abrazo.